Como lo anticipamos al principio de nuestro programa, los mercados en Estados Unidos y América Latina bajaron fuertemente empujados por un informe, la revisión de pronósticos económicos del Banco Mundial sobre la economía global. Sus nuevos números son peores a los anticipados y vamos a hablar del tema con uno de sus funcionarios. Se trata de Augusto de la Torre, él es economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Augusto, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Bueno, Augusto, ¿por qué cambia la visión del Banco Mundial sobre la economía del mundo? ¿Por qué pasa de ese 1.7 al 2.9 como contracción? Así es. Es el resultado de nuevos datos que han aparecido en el curso de este año y que sugieren que el año 2009 va a ser peor de lo que se esperaba antes. Sin embargo, me parece que las proyecciones para el 2010 se mantienen menos pesimistas. ¿Cuál es ese factor primordial que mueve los números de ese 1.7 que tenían antes a ese 2.9? ¿Qué hace que las cosas empeoren, según ustedes? Bueno, una gran parte de la historia está en el desempeño de las economías de los países ricos del centro, en particular Estados Unidos, cuya economía se espera que se contraiga en un orden cercano al 3%, Europa posiblemente en torno al 4%, y Japón aún más difícil, por encima del 6%, me parece. Afortunadamente, China mantiene un crecimiento incluso mejor de lo esperado. El Banco Mundial estima que será del orden del 6,5%, pero es el peso de los países grandes, ricos, cuyo comportamiento económico está marcando el ritmo de crecimiento de la economía global. ¿Esto significa entonces que las cosas están empeorando o simplemente estamos viendo un ajuste mínimo en este momento? Yo pienso que las cosas no están empeorando. Lo que está pasando es que las realidades económicas reales están un poquito más complicadas de lo que esperábamos para el 2009. La buena noticia detrás de todo esto, me parece a mí, es que la caída libre que experimentamos a fines del 2008, a comienzos del 2009, ya no está en el escenario y por tanto estamos en una situación en donde la recesión es fuerte, pero está perdiendo su fuerza en la medida en que avanza el año. El 2009, sin embargo, va a ser un año de contracción inusitada, la contracción más importante que hemos tenido en el mundo desde la Gran Depresión. Bastante interesante lo que nos está contando. Ahora, ustedes, y en particular usted, observa América Latina, observa el Caribe. De todo este movimiento que estamos viendo en el ajuste de los números, ¿cuál es el número que más se ajusta en la región? ¿Cuál es ese cambio que se ve fuertemente en la región? Yo creo que la situación de contracción económica más pronunciada la estamos viendo en México. Obviamente esto se debe a las conexiones estrechas que tiene México con Estados Unidos, pero también al hecho de que México ha sufrido el embate de ciertos choques adicionales, incluyendo el problema de la gripe aviar, que paralizó la economía por unas semanas, y eso ya tiene un efecto importante. Es México el que está marcando la caída de la región como un todo, la cual estimamos que va a estar en el orden del 2.2, 2.3% para el 2009. Los otros países de la región van a tener en gran medida una contracción relativamente más mitigada, en el orden del 1%. Un país de la región, que es Perú, tiene una desaceleración muy fuerte, pero de todos modos estimamos que va a tener un crecimiento superior al 2% en el año 2009. Sobre el caso de México, ¿cuándo tienen ustedes pronosticado o les indican sus números que la situación empieza a cambiar para mejor? O sea, que se frena finalmente ese crecimiento para mostrar un crecimiento. Creemos que va a llegar con cierto rezago, pero en la segunda mitad del 2009 y en particular en el último trimestre del 2009 esperamos ya que tengamos un claro punto de inflexión. ¿Y qué está pasando con Brasil? ¿Cuáles son los números brasileros? Para Brasil todavía el estimado del Banco Mundial pone la contracción en el orden del 1% para el 2009, y en Brasil, afortunadamente, y en manera parecida a la que vemos con otros BRICS, se empiezan a notar ciertos rebrotes, incluso ya en el presente, que sugieren que Brasil podría tener una recuperación de su economía en la segunda mitad del año. Otro país por el cual tengo gran curiosidad es Argentina, sobre todo por el movimiento político, por las elecciones que se vienen esta semana. Y uno de los argumentos para adelantar las elecciones en todo esto y estos movimientos políticos es precisamente la economía. ¿Cómo están viendo ustedes el desarrollo de la economía argentina? Bueno,
Por un lado, Argentina está en el grupo de países en los cuales el Banco Mundial estima una contracción en el orden del 1 al 2%, más en torno al 2%, y ello hubiera sido peor de no ser por el hecho de que los precios de los commodities se han recuperado. De todos modos, también esperamos que Argentina, como el resto de la región, pase en esta crisis con secuelas no muy graves. Sí. Vamos a tener una recesión importante, pero afortunadamente Latinoamérica no entrará en los episodios del pasado de grandes crisis financieras o grandes crisis de deuda. Ello no está en el escenario. Esa es la buena noticia para Latinoamérica, pero la recesión sí va a ser importante en este año. El profesor Rubini, que es un economista, un analista que anticipó toda esta crisis, hoy habla sobre la posibilidad de que el alza en los precios del petróleo pueda afectar a la economía nuevamente y digamos que ese impulso que teníamos hacia adelante en estos últimos meses se podría haber golpeado por los precios del petróleo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser el efecto del alza de los precios del petróleo para el futuro, para América Latina y también para Estados Unidos? Nosotros compartimos los temores que tiene Uriel Rubini al respecto. En un proceso en la que la economía está regenerando la actividad y que es un proceso todavía frágil, un choque fuerte que podría venir por un aumento importante en el precio del petróleo podría frenar este ritmo de reconstrucción de la actividad económica, de manera que es sin duda una de las amenazas que tenemos en el horizonte. Señor de la Torre, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado.